Buenos días, sean todos bienvenidos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Esta iglesia que nació en el corazón del Padre y que el Señor Jesucristo lleva de su mano. Iglesia, para el día de hoy tenemos un mensaje. Este mensaje no tiene relación con el formato de ilustraciones de bolsillo. Esto es una predicación y un mensaje aparte. Recordemos que eso de las ilustraciones de bolsillo, tomamos un versículo de cada libro de la Biblia, uno de los versículos más prominentes y más importantes de cada libro, para escudriñar de acuerdo a esa palabra y a ver qué nos muestra. Igual ya hicimos todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vamos en el libro de Nehemías. Ya estamos terminando los libros históricos del Antiguo Testamento. Bien, como les decía, hoy tenemos una predicación que se llama Satanás no saca a Satanás. Es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas. Satanás no saca a Satanás. Bien. Importante es tener conocimiento y aplicar la sabiduría de Dios para percatarnos de cuáles son los procedimientos y procesos que no son materiales, que no son visibles, que no se pueden palpar, operaciones bajo las cuales se desenvuelve este reino espiritual que en la mayoría de los casos está oculto y vetado para nosotros. El Todopoderoso escudriña, explora nuestros corazones, ahonda en nuestros pensamientos y sentimientos e inspecciona persistentemente nuestra alma, nuestro corazón. Él sabe de nuestra ceguera espiritual y nos brinda su apoyo. Él trae revelación a nuestro espíritu de las causas y consecuencias por la influencia de diferentes tipos de espíritus malignos que permanentemente están tratando de hacernos caer en pecado. Este mundo espiritual maligno, entre otras cosas, está muy bien organizado. Las diferentes categorías que nos influencian tienen diversas funciones y están identificadas de acuerdo a un grado de poder, de acuerdo al grado de poder con la cual producen y suscitan daños, destrucciones, catástrofes, pérdidas, desastres y originan grandes perdiciones en el mundo físico. Vamos a ir a la palabra a Efesios 6:12. Vamos a Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Acá nos está hablando de la organización del reino de las tinieblas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Iglesia, la ceguera espiritual, la inmadurez espiritual, la inclinación a la sabiduría mundana, a la sabiduría de este mundo, y la ignorancia de las cosas de Dios hacen que nosotros seamos presas fáciles del enemigo. El gran yo soy no podrá darnos a conocer sus cosas secretas, sus cosas íntimas, sus planes de revelación, sus caminos de justicia y de verdad,
si nosotros no damos pasos importantes y definitivos en nuestro caminar con Él. Somos hijos de Dios, por lo tanto, tenemos el dominio de Cristo en nuestro diario vivir, en nuestras actitudes frente a condiciones adversas, frente a tentaciones que debemos someter. Debemos comprender que como sus seguidores tenemos la mirada puesta en el Señor Jesucristo. La vida en Cristo es entendida desde la perspectiva de que Él habita en nosotros, de que permanentemente estamos delante del Padre. Eso el Señor lo dijo en un mensaje para esta iglesia, de que nosotros permanentemente estábamos delante de Él, de que Él es la fuente de todo fruto espiritual que nosotros manifestemos, y que toda bendición que reposa en nuestras vidas es gracias a su favor y misericordia. Bien, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hallándose frente a los fariseos, después de haber sanado y liberado a un hombre que padecía de ceguera y era mudo, recibió difamación y calumnias de estos fariseos. Hablaron de él con murmuración y mentiras, señalando que él echaba a los demonios por el príncipe de los demonios. Vamos a la escritura y revisemos el contexto de esta palabra. Esto está en Mateo 12, 22, 26. Mateo 12, 22, 26. Dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Fíjate que tenía 3 padecimientos, 2 físicos y 1 espiritual. Endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Fijémonos acá en el versículo 23 que dice: muchas personas estaban atónitas, estaban asombradas de ver los milagros que él hacía, de ver que curaba endemoniados, un endemoniado ciego y mudo. Y la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Cristo sana a los mudos, devuelve la vista a los ciegos, a los poseídos y endemoniados los arrebata de grandes cautividades. Observemos en este pasaje bíblico que la gente se asombra de ver las maravillas que realiza el Hijo de David, es decir, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero de otra parte vemos a los fariseos burlándose y blasfemando, difamando en contra de los preceptos divinos, de cosas que ellos no conocen por causa de sus pecados. Sin embargo, el Señor, que escudriña el corazón de buenos y malos, manifiesta su sabiduría divina, su conocimiento absoluto, su poder espiritual, y nos da una gran enseñanza. Enseñanza que encierra el tema principal de esta predicación: que Satanás no puede echar a Satanás. Cuando nosotros nos alejamos del pecado con toda buena intención de dejar de transgredir los mandamientos o las órdenes de Dios, lo hacemos con muy buena voluntad,
de retirarnos de eso y de salir en victoria de esas tentaciones. Pero iglesia, ojo, en el evento mismo en que dejamos ese pecado, Satanás empieza a maquinar la forma de cómo destruirnos y dejarnos en una condición aún peor de la que estábamos. Es ahí donde el príncipe de los demonios, es decir, Satanás, envía un espíritu más fuerte, o como dice la palabra, otros 7 espíritus peores que el que salió. Bien, vamos a Lucas 11:26. Lucas 11:26. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, que usted lo ata y lo saca de su vida. Del hombre o de la mujer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjate lo que dice este último versículo. Y el postrer estado, o sea, el final estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Al quedar en esta condición, que es inferior o que está por debajo del anterior, imagínate, tampoco podríamos sacar a Satanás hasta que no nos limpiemos nuevamente, hasta que atemos ese o a esos espíritus malignos. De igual manera, no podemos batallar en el mismo campo del enemigo. Cuando nos vayamos a enfrentar a un espíritu inmundo, a un demonio, es absolutamente necesario estar limpios. Fíjate que el Señor exige limpieza espiritual, arrepentimiento, que es lo más importante, obediencia total. Entonces, cuando nos vayamos a enfrentar a un espíritu inmundo, a un demonio, a una hueste espiritual de maldad, a cualquiera de estas entidades malignas, es absolutamente necesario estar limpios, estar apartados en el Señor, estar santificados por su Santo Espíritu. De lo contrario, ese espíritu maligno, pues obviamente no podrá sacar a Satanás, ya que Satanás no puede sacar a Satanás porque destruiría su propio reino. Bueno, eso lo dijo el Señor. Una de las leyes espirituales de Dios enfatiza o marca. Fíjate que estamos hablando de una de las leyes espirituales de Dios, lo que está escrito en la palabra, que Él no utilizará a las almas o a las personas que estén sucias. No utilizará a ningún hijo que esté en la práctica del pecado. Fíjate que somos hijos de Dios y el Señor no nos utiliza o no nos utilizaría si estamos en la práctica del pecado. Él solamente usará a sus siervos que estén limpios, que hayan purificado su conducta y comportamiento, que hayan entendido la importancia de la santidad. Él solamente dispondrá de esos seguidores que estén purificados y que tengan la capacidad espiritual para hacer daño al reino de las tinieblas. De lo contrario, el Señor no nos utiliza porque nos iría utilizando algo coloquial que es colombiano, como perros en misa. Bien, no podemos
ir a contender con el enemigo en medio de pecados y alteraciones de las ordenanzas de Dios. No podemos encaminarnos, por ejemplo, en ir a tranquilizar a una persona, estando nosotros llenos de rabia, de ira, de contención. Estaríamos en el mismo pecado, estaríamos en la misma condición. La persona llena de rabia y yo lleno de rabia. Estaríamos en el mismo campo del enemigo. Recordemos que Satanás no puede sacar a Satanás. Así que debemos estar en santidad, en tranquilidad, en serenidad, en calma, utilizando el ejemplo, para de esta manera hablar con la persona, orar por ella y expulsar este demonio. Tenemos todo el poder para vivir una vida en victoria, para conquistar el mundo espiritual que no vemos, pero no podríamos actuar en enfrentamientos con Satanás ni con ningún poder de las tinieblas si estamos en flagrantes pecados, si es evidente que no estamos en santidad. Santidad, una de las cosas principales que nos hace santos, es ir en arrepentimiento diariamente y pedir perdón al Señor por los pecados. Pero no es seguir cometiendo el mismo pecado, ni es cambiar de pecado. Se trata de alejarnos, de luchar, de combatir contra esas obras de la carne. Satanás no puede sacar a Satanás, ni de nuestras mismas vidas, ni por nuestra misma intervención espiritual en la vida de otras personas, si no llevamos una vida agradable delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos, esto es para la Iglesia Santa del Monte Oret, recordemos el último mensaje que el Señor Jesucristo nos dio a esta iglesia. Vuelvo a repetir, Iglesia Santa del Monte Oret. Esta palabra establecida por el mismo Dios del universo como reprimenda en tono de exaltación, de que es nuestro deber limpiarnos de nuestro pecado y transgresión a sus mandatos, de que debemos disponernos a caminar en obediencia total. Oído, mucha atención. Debemos disponernos a caminar en obediencia total, entendiendo que la obediencia hace parte de actos de arrepentimiento genuino. Arrepentimiento que nos debe llevar a modificar nuestro carácter y conducta, haciendo de nosotros portadores de los frutos espirituales que Él nos demanda para poder continuar en su obra. Recordemos los frutos espirituales. Eso lo hemos recalcado y hemos enfatizado en muchas predicaciones y mensajes que se han dado en esta iglesia. Los frutos espirituales, que es lo que el Señor nos va a demandar, lo que el Señor nos va a exigir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Dejemos de alimentar nuestro pecado. Todos ofendemos a Dios, sea con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, por la misma negligencia que hacemos a su llamado. No cumplimos con lo que Él nos demanda. No nos sometemos a su voluntad. No acatamos sus órdenes. Y si las acatamos, pero no con humildad y mansedumbre. Iglesia, es necesario menguar en la carne y crecer en el espíritu. Dar frutos de justicia en nuestro caminar con Dios y con nuestro prójimo. Debemos estar expectantes e interesarnos en nuestro crecimiento espiritual a diario. Esto debe ser a diario. Arrepentimiento a diario.
¿sí? Mirar el nivel espiritual en el que nos encontramos a diario. Es necesario alejarnos del pecado, de las ofensas, al nombre que es sobre todo nombre. Debemos alejarnos de la mentira, del engaño, de la masturbación, de la fornicación, de cualquier obra infructuosa de la carne que estorbe o mengue nuestra relación con Dios. El dominio de Cristo sobre Satanás es la garantía de nuestra salvación, de nuestra comunión con el Padre, de la relación que podamos tener con el Espíritu Santo. El poder de Cristo es el que echa fuera a los demonios, derrota a Satanás. El poder de Cristo es el que ata a Satanás. El poder de Cristo es el que lo humilla, le quita su autoridad. La gente de doble ánimo no está de parte de Dios. Aquellos creyentes que no ayudan a otros, o sea, que no ayudan a traer a otros a los pies de Cristo, son como personas injustas. Y fíjate que estamos hablando de creyentes, ya vamos a ver el soporte bíblico. Ustedes dirán, qué palabra tan fuerte, pero ¿dónde dice eso? Estos creyentes que no ayudan a traer a otros a los pies de Cristo son como personas injustas, que no se mueven a favor del Evangelio y que por el contrario están alejando a estas almas de la salvación. Vamos a Mateo 12, 27, 30. Mateo 12, 27, 30. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, está hablando el Señor Jesucristo, ¿sí? En una confrontación, en la confrontación que tuvo con los fariseos. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Cuando dice vuestros hijos está hablando de los discípulos de ellos, o sea, de los hijos espirituales de esos fariseos. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos y hermanas, hemos determinado como algo concluyente que el poder de Cristo es el que echa fuera a los demonios. Es el que les quita autoridad, los humilla, los ata. Esto de atar y desatar es una arma fundamental que debemos tener en cuenta como seguidores de Jesucristo. Hemos de atar las fuerzas angelicales malignas y desatar las bendiciones retenidas en el mundo espiritual por estas huestes espirituales de maldad. De la misma forma, hemos de atar todo poder de las tinieblas en las personas que se llaman a sí mismos cristianas, pero que van en contra del Evangelio del Reino de Dios. Personas que son un obstáculo para el crecimiento espiritual de la iglesia. Y en última instancia, tratarlos como a los que no creen en Dios. Vamos a ver entonces el soporte bíblico de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Mateo 18, 15 al 18. Mateo 18, 15 al 18. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano, un cristiano que es el mismo seguidor de Cristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú, él y solos. Él
tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjate lo que dice el 18, seguido del 17. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, esto está en la versión Reina Valera 1960, pero yo quiero leerlo en otra versión para que haya más claridad. Lo voy a leer y luego lo explicamos. Lo voy a leer en la versión Traducción Lenguaje Actual Interconfesional. Mateo 18, 15, 18. Dice: si uno de mis seguidores, está hablando el Señor, si uno de mis seguidores, o sea, cristiano, te hace algo malo, habla con él a solas, para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel seguidor mío, bueno, no dice seguidor mío, y si aquel, pero está hablando de uno de los seguidores de él, y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios. Es decir, aquí dice gentil y publicano en la otra versión. En esta versión, recordemos que gentil es una persona que en ese momento obviamente no creía en Dios. Tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Ahí está hablando de publicano. Seguido del 17 sigue el 18. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, o sea, tocaría prohibirle a ese hermano que haga actos espirituales, porque está en desobediencia contra el Señor, o en desobediencia al Señor, perdón. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Hermanos y hermanas, esta porción bíblica nos habla claramente acerca de la autoridad de la iglesia, de la autoridad que tenemos en Cristo para amonestar a los hermanos en la fe, amonestar. Fíjate que ahí estamos, ese pasaje bíblico nos habla de una amonestación a la persona. ¿Amonestar a quiénes? A los hermanos en la fe, a ese hermano, a esas personas que por su terquedad, obstinación o intransigencia son grandes obstáculos para el desarrollo de la iglesia del Señor. Perdón. Esta palabra señala que es nuestro deber primero buscar la manera de reconciliarnos con esos hermanos, nos lo está diciendo, ¿no? Es decir, que lo primero es orientarnos a buscar la reconciliación con esas personas, con esos hermanos que pecan contra nosotros. ¿A través de qué? De una reprensión en el secreto. Lo dice la Biblia que debe ser así. Nos indica también de perseverar en este proceso. Perseverar en este proceso, llamando dos testigos. Después, llevando el asunto ante la iglesia. Y finalmente, de la disciplina que debe recaer sobre esta persona. Disciplina que se debe aplicar según la autoridad de Cristo, incluso llegando a relacionar a esta persona con un gentil, ya lo vimos, con un gentil o como una persona que no cree en Dios, atando los poderes demoníacos en la tierra para que sean atados en el cielo.
Bien, como hijos de Dios debemos atar al hombre fuerte, a las fuerzas de las tinieblas, fuerzas angelicales malignas que nos llevan a cometer actos de impureza, de corrupción, de perversión, de pecado. Debemos primeramente sacar a Satanás de nuestra vida, pero no utilizando los procedimientos que han fallado y que nos han dejado en peor estado. Es esencial, como ya lo argumentamos, estar limpios para tener el poder de Cristo y así echar fuera a los espíritus inmundos y demoníacos. Primero debemos estar limpios. Recordemos que mientras estemos lidiando en el mismo campo de Satanás, no tendremos la capacidad ni la autoridad para echar fuera a estos seres espirituales perversos. ¿Por qué? Porque Satanás no saca a Satanás. Debemos estar limpios de toda inmundicia, de toda suciedad y porquería de obras de la carne, para que tengamos entonces la autoridad y el poder de echar fuera todo espíritu inmundo. Vamos a Mateo 23, 25 al 28. 23, 25, 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La apariencia exterior de personas buenas y honradas, de gentes buenas, de buenas familias, de almas piadosas y caritativas, no es en la que se fija nuestro Dios. Nosotros podemos engañar al mundo, a nuestra familia, a los mismos líderes de la iglesia, pero no a Dios. En nuestro hombre interior puede habitar un corazón perverso, con excesos de pecado y de transgresión a sus leyes divinas. Corazones llenos de extorsión, llenos de envidia e injusticia, inflamados de orgullo, colmados de hipocresía e iniquidad. Reflexionemos al respecto y vayamos al arrepentimiento genuino, a ese cambio de carácter, a ese cambio de conducta y de comportamiento. Arrepintámonos delante del Padre y sigámoslo en obediencia. Perdón. Bien, vamos ahora al libro de Isaías. Al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías 1, 15 al 20. Isaías 1, 15 al 20. Dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. El Señor está bravo, o sea, en este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía en desobediencia, seguía cometiendo actos de idolatría, de iniquidad, actos en que el pueblo no obedecía los mandatos del Señor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero aquí el Señor dice: lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fíjate, el Señor es clemente, es misericordioso, concede su favor, concede su gracia sobre esas personas que se arrepienten y que cambian. No de pecado, sino cambian de comportamiento, cambian y transforman su temperamento, su carácter, para mostrar una personalidad llena del Espíritu de Dios. El Todopoderoso Dios, nos damos cuenta en el versículo, en el pasaje anterior que leímos de Isaías, Él nos quiere limpiar. Él está presto a perdonarnos si vamos en un arrepentimiento genuino delante de su trono en oración, en ruego y ayuno. Una última cosa para terminar es que debemos atar al hombre fuerte, es decir, a Satanás y todos sus ángeles. Debemos atarlos en oración, a veces en prolongados ayunos. En efecto, si lo atamos, la palabra dice que él quedará atado, ¿no es cierto? No obstante, debemos dar un tiempo, porque vendrán otros 7 espíritus que éste, y querrán quebrantarnos para volver a caer en ese pecado, en ese pecado y transgresión que es significativo para nosotros, en ese pecado que conlleva a que le fallemos continuamente al Señor, quebrantando sus leyes y mandatos espirituales. Respecto a ese pecado que es representativo y que es significativo en nuestras vidas, es el que más nos cuesta dejar. Cada uno sabe cuál es o cuáles son los pecados, como ya lo señalábamos, más representativos en la vida. Y de esos debemos cuidarnos más. Porque Satanás nos va a atacar siempre por ahí. Y no solamente por un periodo de tiempo del que estamos hablando aquí, sino que eso seguirá de por vida. Satanás sabe que esa es nuestra debilidad, pero el Señor se hace fuerte en la debilidad. Bien, ya hablamos de que debemos atar a ese espíritu, pero también debemos desatar la obediencia. En este caso, pues vamos a desatar es lo contrario, ¿no? También debemos desatar la obediencia, la sumisión a Él, al Señor, a Dios. El acatamiento a sus ordenanzas, a sus mandamientos, a sus mandatos, consignas, a lo que el Señor diga también actualmente a través de profecía. Debemos también desatar la dependencia a su Santo Espíritu para que nuestro hombre interior camine resueltamente por sus sendas de justicia y de verdad. Amén, iglesia. Muchas gracias. Me estaré comunicando con ustedes después en otra predicación. Dios los bendiga. Amén.